Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Primera de Crónicas 16:29. Como primer punto vamos a considerar que hemos sido creados con la necesidad de adorar. Se entiende por adoración la actitud de humildad, reverencia, honor, devoción en las relaciones entre los seres creados y su creador. Eclesiastés capítulo 3 versículo 11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios ha creado todo y no solo lo ha hecho bueno y funcional, sino también bello, estéticamente agradable para la vista y el gusto, sino que también en el pensamiento humano ha implantado una necesidad de adorar. También existe en el pensamiento humano una preocupación profunda por el futuro. Esta comprensión de lo infinito del tiempo y del espacio provoca un disgusto por la naturaleza transitoria de las cosas de esta vida. El propósito de Dios es que la humanidad comprenda que el mundo actual no constituye la sustancia de su existencia. El ser humano está vinculado a dos mundos, físicamente al mundo presente, pero mental, emocionalmente y psicológicamente al mundo eterno. Aunque su mentalidad está nublada por el pecado, el hombre parece darse cuenta, aunque borrosamente, de que debiera continuar viviendo más allá de los estrechos límites de esta vida insatisfactoria. El intelecto humano no puede de por sí entrar en lo intrincado de las maravillas de Dios, ni en los misterios de la eternidad. Sin embargo, esto nos debe inducir a buscar una unión más íntima con el Creador. Además, el versículo 14 de Eclesiastés añade: he entendido todo lo que Dios hace, que será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Salomón afirma aquí la inmutabilidad de la voluntad divina, o sea, Dios no cambia, Dios es el mismo siempre y su voluntad es inmutable. Entonces actúa en los asuntos humanos y su objetivo es que teman los hombres. Esto no se refiere a un temor humillante, sino a un temor reverente, basado en un intelecto
que conoce bien los atributos de Dios y la forma en que Dios obra en la tierra. Temer a Dios significa tener por Él un respeto profundo y reverente que deja una impresión indeleble de la majestad y el poder de Dios. Al mismo tiempo, Dios en Deuteronomio 6:5 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. La relación del creyente con Dios se basa en el amor, y el amar perfectamente es obedecer de todo corazón, y además se traduce en la adoración. Bien, ahora como segundo punto podríamos preguntarnos: ¿por qué adorar a Dios? ¿O es digno Dios de adoración? Dios es digno de adoración y de suprema alabanza por múltiples razones. Vamos a considerar algunas de estas. La primera es porque Él es el creador de todo el universo, incluidos los seres humanos, y no solo es el creador, sino es el sustentador de todo ser viviente y de todo el complejo del universo. La producción abundante de la tierra y el movimiento que efectúa año tras año alrededor del Sol no se deben a una energía inherente. Una mano invisible guía a los planetas en el recorrido de sus órbitas celestes. Una vida misteriosa compenetra toda la naturaleza, una vida que sostiene los innumerables mundos que pueblan la inmensidad, que alienta al insecto que flota en el aire, que sostiene el vuelo de la golondrina y alimenta a los pichones de los cuervos que graznan, que hace florecer el pimpollo y convierte en fruto la flor. Cada latido de nuestro corazón, cada respiración de nuestros pulmones nos recuerdan que Dios está obrando permanentemente para sostener nuestra vida. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 4:11. Segunda razón por la cual debiéramos adorar a Dios, y en este caso específicamente a Cristo, la segunda persona de la divinidad, porque Él es el Redentor de toda la raza humana. Su muerte trajo la salvación para el hombre y a su vez vindicó el carácter de Dios. Es el fundamento de la dignidad de Cristo para recibir adoración. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones,
que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Apocalipsis 5, 11 y 12. En tercer lugar, porque Dios es justo y santo. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Salmo 29, 2. Ni en el cielo ni en la tierra puede haber una belleza mayor que la de la verdadera santidad. Ni siquiera hemos comenzado a apreciar la grandeza y la bondad de Dios. Para el verdadero Hijo de Dios, la adoración es una expresión de gozo y alegría. Cuarta razón, porque Dios es el juez. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo, porque has mantenido mi derecho y mi causa, y te has sentado en el trono juzgando con justicia. Salmo 9, 1 al 4. El trono de Dios es el lugar en donde su pueblo, injustamente tratado y acusado, viene a buscar la protección última y la vindicación final de Dios. Este trono funciona como el tribunal de apelación suprema, sobre el cual el juez de todo el universo escucha los argumentos y casos que su pueblo presenta y así vindica y libra a los justos. Recordemos que Dios le dijo a Moisés: he escuchado el clamor de mi pueblo. O sea, Él está sentado en su trono como juez para vindicar a su pueblo de las injusticias que sufre en este mundo. Quinto, porque Dios reina. Alégrense los cielos y gócese la tierra y digan en las naciones: Jehová reina. Primera de Crónicas 16, 31. El mensaje más consolador que podría recibir la enloquecida humanidad es que el Señor reina sobre cielo y tierra. Si no fuera así, habría plena razón para la inquietud y el temor. En medio de las disensiones y el tumulto de las naciones, el que está sentado por encima de los querubines sigue guiando los asuntos de esta tierra. Profetas y Reyes 393. Bien, habiendo determinado entonces claramente que Dios es digno de toda adoración, veamos ahora el tercer punto, que es: la adoración ha sido afectada por el pecado. La adoración, como todas las actividades humanas, ha sido afectada por el pecado. Pero lo que es cierto es que todos, aun los ateos, adoran algo. De entre los antiguos, los egipcios son un ejemplo muy acabado de lo que es la adoración pervertida por el pecado y la idolatría. Adoraban un gran número de animales que a veces consideraban sagrados. Esto es lo que se llama el culto bestial. Adoraban la serpiente, especialmente la
cobra, que era el símbolo del poder real y divino, por lo cual estaba esculpida en la diadema de todos los faraones. La cobra era una serpiente muy venenosa, lo sigue siendo, que nunca ataca sin antes inflar el cuello y luego silbar. Por eso se la representa siempre con el cuello enormemente hinchado. El río Nilo era también otro objeto de veneración religiosa. Lo tenían por santo y hasta veneraban los peces de sus aguas. El culto al ganado, degradante y grosero, llegó a ser un monstruo de muchas cabezas entre los egipcios. Tenían el toro sagrado, el carnero, la ternera, la cabra. El toro o buey sagrado llamado Apis era considerado símbolo de Osiris, dios del Nilo. Por eso se llamaba Apis, porque Apis significa Nilo, el río Nilo. Osiris era considerado el marido de Isis y la gran divinidad de Egipto. A Osiris se lo identificaba con el sol y la adoración del sol era la forma primitiva de la religión egipcia. A Osiris se le dedicaban las oraciones y las ofrendas por los muertos. El buey Apis era adorado en Memphis especialmente y era el emblema viviente de Osiris. La adoración del buey Apis iba acompañado del más grosero libertinaje. Incluso los egipcios tenían varios altares sobre los cuales ofrecían ocasionalmente sacrificios humanos para propiciar a Tifón, el principio del mal, o sea, a Satanás. Y tales víctimas eran quemadas vivas. El culto a los planetas y estrellas era también muy frecuente en todos los pueblos. Los antiguos ídolos, por monumentales o costosos o artísticos que fueran, siempre empequeñecen a Dios, lo reducen al tamaño de un concepto netamente humano. Una pobre imagen mental de Dios es el pecado fundamental de la idolatría. El racionalista moderno comete el mismo error. Lanza la pequeña red de su capacidad perceptiva en el vasto océano del universo. Lo que puede atrapar está limitado por el corto radio de sus 5 sentidos y de su capacidad intelectual. Por ello, los antiguos concebían a sus dioses como olvidadizos e indiferentes, no muy dispuestos a ayudarlos. Pensaban que había que rogarle mucho para convencerlo de algo, o bien tener un ejército de intercesores alrededor de su trono que clamaran de día y de noche para conseguir que los ayudara. El salmista en el Salmo 115:8, escribiendo acerca de los ídolos, dice: los que los hacen se volverán como ellos. Si los dioses son malvados, mentirosos, egoístas y sensuales, ¿qué se puede esperar de la gente que los adora? El hombre contemporáneo ya no cree en ídolos de piedra o de metales, no adora las estrellas o el sol o la luna, pero tiene sus propios ídolos de su invención.
Algunos tienen como ídolo al dinero o al poder. Otros tienen a la ciencia como si fuera un Dios infalible que puede solucionar todos los problemas del hombre. Es lo que se llama el cientificismo. Pero la ciencia ya ha probado innúmeras veces que tiene sus limitaciones y no puede solucionar todos los problemas de la humanidad, obviamente. Bien, otros adoran al mismo ser humano y además hay un ídolo moderno muy popular y poderoso que es el sexo, al cual multitudes adoran. Al hablar de dioses ajenos, la Biblia no se refiere solamente a las divinidades paganas, sino a todo tipo de potenciales tiranos que llegan a ser ídolos opresores. No hay soberano, casta, partido, estado o gobierno, ni siquiera sacerdocio que esté más allá del bien y del mal y que reciba adoración. Todos los endiosamientos y todas las idolatrías del poder, sean de origen económico, nacionalista, ideológico o religioso, resultan en la opresión de unos seres humanos por otros. Vamos a considerar ahora el cuarto punto. Todos los cristianos creen que Dios es digno de adoración. Están hasta ahí, hay consenso. Pero ahora viene el problema. ¿Cómo adorar? ¿Cuándo adorar? ¿Dónde adorar? ¿Con qué frecuencia adorar? Hay dos extremos que debemos evitar. Primero, pensar que hay una única manera uniforme de adorar a Dios que abarca cada detalle minucioso de la adoración. Y segundo, el otro punto extremo es pensar que la adoración es simplemente una cuestión de preferencia personal, o sea, más o menos cada uno adora como quiere, y que Dios aceptará ampliamente todas las formas de adoración. La respuesta correcta la tiene la Biblia sobre las formas aceptables de adoración o si Dios tiene preferencias con respecto a la adoración. Por ello vamos a analizar dos situaciones que están en la Biblia y que nos aclaran un poco estos asuntos de cómo debe ser la adoración. Juan 4:20 es la situación en la cual se encuentran Jesús y la mujer samaritana. En Juan 4:20 ella dice: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros, es decir, los judíos, decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. A pesar de que la mujer samaritana estaba tratando de escapar a un tema que tenía serias implicancias personales para ella, hacia otro que no la afectaba, en este caso nos ayuda a entender lo que Jesús pensaba acerca de la adoración. Cuando ella dijo este monte, se refería al monte Gerizim, a cuyo pie están Sicar y el pozo de Jacob. Los samaritanos habían erigido un templo en Gerizim alrededor del año 432 a.C., que era una especie de templo rival al de Jerusalén. Pero había quedado en ruinas desde el año 129 a.C.
porque los macabeos lo habían destruido. Algunos restos quedan en Nablus hasta el día de hoy. La pregunta de ella, ¿dónde se debe adorar? Para esta mujer, como para la mayoría de los judíos y de los samaritanos, la religión consistía esencialmente en formas relacionadas con el culto. Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene y ahora es cuando ni en este monte, Gerizim, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Aquí, en este versículo, Jesús anticipó el día cuando los judíos dejarían de ser el pueblo de Dios y su templo de Jerusalén, que era para ellos un objeto de adoración, sería destruido hasta los cimientos. Pero la respuesta de Jesús continúa. En el versículo 22 le dice, vosotros, los samaritanos, adoráis lo que no sabéis. Nosotros, los judíos, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Acá Jesús claramente le dice a la mujer que la religión de los samaritanos era una combinación de la religión hebrea apóstata y del paganismo. Tenían el Pentateuco como su Biblia y se jactaban de ser aún más ortodoxos que los judíos mismos, pero adoraban a Dios a ciegas. No sabían lo que adoraban, por lo tanto lo adoraban en vano. Dios dispuso en su providencia que los judíos fueran sus testigos elegidos para las naciones de la tierra. Llegaron a ser los recipientes de su palabra y los encargados de velar por ella. Por lo tanto, Jesús afirmó la absoluta superioridad de la religión judía, habiendo ya aclarado que la superioridad en ninguna manera se relacionaba con el lugar de culto. La superioridad del judaísmo consistía en que Dios primero había elegido al pueblo hebreo para que fuera su representante en la tierra. Segundo, en que Dios le había confiado los escritos sagrados. Y tercero, en que el Mesías había de ser judío. Todo esto está muy bien desarrollado en Romanos 9, 4 y 5. Pero Jesús agregó más a la respuesta a la mujer samaritana. En el versículo 23 dice, mas la hora viene. ¿A qué hora se refería? La hora del versículo 21, cuando el lugar de culto deje de tener importancia, porque el templo de Jerusalén sería destruido. Entonces Jesús dice, ha llegado ahora esa hora, porque estábamos muy cerca de ese evento, entonces ha llegado la hora en que no tiene importancia el lugar de culto. Jerusalén había sido el lugar señalado por Dios para el culto y lo seguiría siendo por un corto tiempo más. Y entonces comenzaría el verdadero culto cuando los verdaderos adoradores, es decir, aquellos cuya adoración emana
del corazón y no está preocupado esencialmente por las formas rituales realizadas en algún lugar en particular, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es decir, en espíritu con toda sinceridad del corazón, con toda su mente, con todo su corazón y con todas sus fuerzas, cuando se aplican al corazón los principios de la verdad. O sea, con sinceridad implica una adoración de corazón, una adoración que va más allá de las formas, y una adoración en verdad significa una adoración enraizada en lo que dice la palabra de Dios, de cómo debe ser la adoración. Bien, el Padre dice también tales adoradores busca que le adoren. El Padre está ansiosamente buscando esos adoradores en espíritu y en verdad y los anima a acercarse a Él. Dios no es un Dios indiferente como eran los ídolos paganos, sino un Padre incansable que con solícita compasión busca a sus hijos perdidos. Como Dios es espíritu, sigue diciendo Jesús, no se interesa tantos por los lugares donde se adora y por las formas del culto, sino como por el espíritu con el que lo adoran los hombres. Lamentablemente, con el tiempo, la Iglesia cristiana siguió interesándose en cuestiones formales, como los lugares y, digamos, quién había fundado las iglesias. Si eran los apóstoles, eran iglesias que se consideraban más importantes. De esa manera, la Iglesia de Roma llegó a ser la más importante de todo el cristianismo por estar situada en la capital del imperio y por creerse que Pedro la había fundado. Por estas razones, su obispo, el obispo de Roma, con el tiempo llegó a ser el Papa, desvirtuando así todos los principios con respecto a la verdadera adoración. Hay otro texto bíblico que también aclara algo con respecto a la adoración. Está en 2 de Samuel 6:14. Dice así: y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. La situación en que se produce lo que se narra en este texto era el traslado del arca a el templo en el monte Sión, en Jerusalén. Mientras el arca era llevada a Jerusalén tratando de cumplir estrictamente con todos los requisitos de Dios, porque ya había habido un antecedente muy siniestro en que se la llevó de una manera incorrecta y murió una persona. Entonces ahora no se la llevó en un carro tirado por animales, sino que la trasladaron los levitas sobre sus propios hombros, y después de dar 6
pasos se ofrecieron sacrificios para expresar el agradecimiento del pueblo a Dios porque su presencia estaba con ellos y su buena voluntad los amparaba. Fue entonces cuando David danzaba en un acto solemne y de santo gozo. Para una persona del cercano oriente de ese tiempo, esa era una manera natural de expresar la adoración, por extraño que nos parezca hoy. No había nada en la danza de David que pudiera ser comparable con las danzas modernas o que las justificara en el culto de adoración actual. Mical, su esposa, lo había observado de lejos en la procesión y la danza de David la hizo sentir ofendida e irritada. Estaba ansiosa de reprocharle a su esposo por esas manifestaciones de gozo. David, mientras danzaba, había puesto a un lado su manto real y se vistió con un sencillo efod de lino que era la vestimenta típica de los sacerdotes. No le importaba a David la vestimenta ni presumir ante toda la gente reunida de ser el rey. Pero Mical lo despreció. La orgullosa hija de Saúl, llena de resentimiento, estaba dispuesta a encontrar faltas en David, aun cuando el cielo aceptó su alabanza. Un despliegue público de emociones, como puede ser la danza, no siempre es la medida de la consagración de una persona. Pero si la falta de manifestaciones externas se debe a apatía espiritual o a indiferencia, entonces la dignidad se convierte en formalismo. Mical lo acusó con una cortante ironía de actuar más como un payaso que como un rey. David le recordó que ella estaba actuando con la misma actitud arrogante de su padre y que él no se sentía mal por haberse hecho pequeño o de poca estima a los ojos de todos, y si de esa manera él honraba a Dios. Finalmente diremos que debemos tener una actitud moderada y sabia. Hay factores como la cultura, las circunstancias, la disponibilidad de lugares de adoración y hasta cierto punto el carácter y la personalidad del adorador que influyen en la adoración. Tener intenciones sinceras es una condición necesaria para la verdadera adoración. Pero, ojo, no debe considerarse la única condición. Recordemos que Jesús dijo con sinceridad y en verdad. Quinto punto, y quizás el más importante de nuestra lección, es el que relaciona la adoración con la educación. La adoración es un tema muy importante y será un tema decisivo en los acontecimientos finales de la historia de la tierra, cuando seremos puestos frente a la disyuntiva de a quién adorar, a Cristo o al anticristo. La adoración en gran parte tiene que ver con la imagen de Dios que tenemos en nuestra mente, y esto tiene mucho que ver con la educación. En primer lugar, debemos tener en cuenta que durante los
primeros años de la vida de un niño, su mente es más susceptible a las impresiones buenas o malas. El fundamento se coloca en los 3 primeros años de vida. La madre debe ser la mente para su hijo en ese periodo. Consideremos aquí algunos ejemplos de personajes famosos cuya educación determinó su vida ulterior y sus caracteres. Tenemos en primer lugar a Napoleón. Algunos instructores desacertados inspiraron en él el amor a la conquista y a la batalla, porque le hacían jugar con ejércitos simulados de los cuales él era el comandante. Así se estableció el fundamento de su carrera de lucha y derramamiento de sangre. Si el mismo cuidado y esfuerzo se hubieran empleado para hacer de él un buen hombre, infundiendo en su corazón joven el espíritu del Evangelio, cuán ampliamente diferente sería su historia. Otro ejemplo es Hume. Se dice del escéptico Hume que fue un concienzudo creyente de la palabra de Dios en sus primeros años. Pertenecía a una sociedad de debates y allí se lo nombró para que presentara argumentos a favor de la incredulidad. Estudió con gran fervor y perseverancia de tal manera que su aguda y activamente quedó impregnada con la sofistería del escepticismo y la incredulidad. Y finalmente Voltaire tenía 5 años de edad cuando aprendió de memoria un poema sobre la incredulidad y su perniciosa influencia nunca se disipó de su mente. Llegó a ser uno de los más efectivos agentes de Satanás para apartar a los hombres de Dios. En segundo lugar, los padres deben tener en cuenta que en la primera infancia ellos, el papá y la mamá, son los modelos de Dios ante sus hijos. Para los niños pequeños, los padres representan a Dios, a la autoridad. Si un padre es impaciente, violento o indiferente, o si una madre es descuidada y ruda, esa es la imagen que el niño tendrá de Dios. ¡Qué tremenda responsabilidad la de los padres! Es enorme. ¿Y cuántos padres dejan pasar esos primeros años de manera inconsciente, sin ejercer ninguna influencia positiva, y no ponen los cimientos de la espiritualidad y de la adoración? Tercer punto, la educación, ya sea familiar o formal, debe utilizar la naturaleza para que el niño reconozca la obra del poder infinito. Aún para el niñito que no sabe aún leer, la naturaleza es una fuente infalible de instrucción y deleite, en vez de los celulares o las computadoras. Hasta donde sea posible, el niño debe ser puesto en contacto con la naturaleza, desde el árbol más alto del bosque hasta el líquen que se adhiere a la roca, desde el mar sin límites y las bellas flores del campo, aprenderán a contemplar la imagen y la inscripción de Dios en la naturaleza. Sin embargo, hasta un niño, al ponerse en contacto con la naturaleza, hallará causas de perplejidad en la zarza, en las plantas espinosas, el abrojo y la cizaña. Está representado el mal que marchita y desfigura. Se debe enseñar la triste lección que dice: algún enemigo ha hecho esto. Pero en el canto del pájaro
el pimpollo, la lluvia y hasta la pequeña y humilde violeta que se abre, se ve el amor de Dios que restaura el daño que ha hecho el pecado. Este es el mensaje que debe leerse en toda la naturaleza. Cuarto punto, lecciones prácticas sobre la vida. Las enseñanzas sobre la adoración de Dios deben ser prácticas. Preparen un terreno los padres y siembren las semillas con los niños. Continuamente se pueden aprender lecciones del cultivo del suelo y se pueden entender las leyes que gobiernan el crecimiento de las plantas, las necesidades especiales que algunas tienen, la atención que requieren al ser trasplantadas, la protección de la helada de la noche, el mantener alejadas las malas hierbas y las plagas de insectos. Todo esto desarrolla paciencia, atención a los detalles, obediencia a la ley, ternura y cuidado esmerado. Quinto, lecciones objetivas. Cuando se corta un árbol o se quiebra un hueso, la naturaleza empieza inmediatamente a reparar el daño. Aún antes que exista la necesidad, están listos los mecanismos sanadores. Lo mismo ocurre en el reino espiritual. Toda alma que cede a la tentación es herida por el adversario, pero donde quiera haya pecado, allí está el Salvador para sanar a los quebrantados de corazón. El arco iris que atraviesa los cielos es símbolo de un pacto perpetuo entre Dios y toda alma viviente. Las estrellas también tienen un mensaje de ánimo para todo ser humano. Más pregunta, si quieres, a las bestias, que ellas te enseñarán, o a las aves del cielo, que ellas te lo dirán, y los peces del mar te lo contarán. Ve a la hormiga, considera sus caminos, mirad las aves, cómo vuelan, considerad los cuervos. Los mismos animales deben ser los maestros de los niños. Solo aquel que reconoce en la naturaleza la obra del Padre, que en la riqueza y belleza de la tierra lee lo que ha sido escrito por él, aprende de las cosas de la naturaleza sus más profundas lecciones. Sexto, el estudio de la Biblia es la salvaguarda para los niños, jóvenes y adultos. Como medio de educación intelectual, la Biblia es más eficaz que cualquier otro libro o que todos los demás libros juntos. La grandeza de sus temas, la elevada sencillez de sus expresiones, la belleza de sus figuras avivan y elevan los pensamientos como ninguna otra cosa puede hacerlo. La mente se pone en contacto con los pensamientos del ser infinito y entonces la adoración se vuelve eficaz. El punto número 7, el estudio de la ciencia a la luz de las Escrituras. El que estudia más profundamente los misterios de la naturaleza comprenderá más plenamente su propia ignorancia y debilidad. Comprenderá que hay profundidades y alturas que no puede penetrar, vastos campos de verdad que están delante de él sin explorar. Estará dispuesto a decir junto con Newton: me parece que yo mismo he sido como un niño
que busca guijarros y conchas a la orilla del mar, mientras el gran océano de verdad se hallaba inexplorado delante de mí. El gran Isaac Newton dijo esto. Y el octavo punto dice, como agente educativo, ninguna parte de la Biblia es de mayor valor que sus biografías, porque a diferencia de las biografías seculares, las biografías bíblicas son absolutamente fieles a la realidad. Allí comprendemos que lo que somos es el resultado de lo que hacemos. Noveno punto, la poesía y el canto son los medios más eficaces para estimular la adoración y la alabanza. Y para ello tenemos el libro de Job, el libro de Salmos, los proverbios, ¿no? La melodía de la alabanza es la atmósfera del cielo. Grandes han sido las bendiciones recibidas por los hombres en respuesta a los himnos de alabanza. Y finalmente el punto número 10 es el estudio de los misterios de la Biblia. Muchas veces estos en realidad no son tales porque Dios haya tratado de ocultar la verdad, sino porque nuestra debilidad e ignorancia nos hacen incapaces de comprender o posesionarnos de la verdad. Este estudio requiere esfuerzo, pero tiene poder vivificador. La mente y el corazón adquieren fuerza y vida nuevas. Como conclusión diremos, Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Los mejores adoradores son aquellos que han recibido y procurado la mejor educación, la que no ha sido contaminada por las astutas mentiras de Satanás, de tal manera que tengamos imágenes mentales falsas acerca de Dios. La verdadera educación nos acerca a tener una vislumbre del maravilloso Dios de poder y de amor que está sentado en el trono, rodeado del arco iris de la misericordia y flanqueado por los querubines que cantan alabanzas día y noche sin fin.